15 veces y manifestado en múltiples formatos, ¿no? A través de la justicia, a través de la policía, a través de un video. Estamos con la doctora Natalia Gherardi, que es especialista del equipo latinoamericano de justicia y género. Doctora, gracias por estar. 2 casos en 2 días. Mariana por un lado, Picana de por medio, en Avellaneda, Natalia, y lo que impresiona al común denominador, el video, el testimonio, lo que se ve. Y una persona que dice 15 veces recurrí a distintos organismos para hacerme escuchar. Y evidentemente tuve que llegar y recurrir a este video. ¿Cómo se analiza, cómo se explica esta situación? Es una tragedia que una mujer sienta que tiene que recurrir, después de haber recurrido 15 veces, que no debe haber sido frente a las únicas 15 manifestaciones de violencia, sino que debe haber habido muchas más. Finalmente sienta que tiene que llegar a la grabación de la situación para poder hacerla pública y que trasciende, que tenga algún efecto concreto. ¿Cómo se explica? Creo que se explica por la situación generalizada de violencia contra las mujeres, de las que vemos algunas manifestaciones. Estos casos que ustedes han mostrado ahora y estos casos que salen a la luz pública en realidad son apenas la punta del iceberg. Son algunos pocos casos que llegan a tener esa trascendencia pública y es bueno que la tengan de alguna medida trágica porque sirven para hablar del tema y para seguir instalando el tema como algo socialmente inaceptable en términos generales y para seguir mostrando los problemas y los déficits que tienen las iniciativas públicas que existen en una medida superior a la que había hace 5 o 10 años. Entonces es bueno saber y reconocer que ha habido algunos avances, pero es necesario y terriblemente importante seguir mostrando las deficiencias. Una de ellas es, creo yo, que lo muestran estos casos, es la falta de coordinación entre las instituciones que existen. Existe la policía, existen las comisarías de la mujer, existen las fiscalías, los juzgados civiles, las direcciones de la niñez y la familia, como se menciona en La Plata. Ahora, ¿cómo se coordinan todos esos esfuerzos? ¿De quién depende la interacción? Porque evidentemente acá hay una cantidad de denuncias previas, 15, por lo menos las reconocidas. La semana pasada tuvimos un juicio ejemplificador también, el caso de Corina Fernández, que su marido llegó a balearla, la instancia llegó a juicio, pero hubo 80 denuncias previas de maltrato. Digo, ahora, ¿cómo se interactúa? Uno, independientemente haciendo denuncias o haciendo expresar el martirio, tampoco evidentemente sirve. No sirve. No sirve, o por lo menos no es suficiente, porque una de las cosas que no hay es un registro unificado. Si existiera un registro unificado de denuncias, de modo que las denuncias, cada una de esas 80 denuncias hubieran estado relacionadas entre sí, a la número 79 le hubiera sido más difícil ignorar por completo las 78 anteriores. Entonces, la alarma, la denuncia debiera despertar una señal de alarma en varias instituciones al mismo tiempo. La coordinación entre ellas y la interacción entre ellas es responsabilidad de las instituciones públicas, no de la víctima. No es la mujer la que tiene que saber a dónde peregrinar. Gracias que pudo llegar a alguna, que tuvo la decisión, el coraje, la voluntad, el apoyo para llegar a hacer la denuncia en algunos de esos lugares. Lo importante entonces será que esos espacios públicos tengan entonces la capacidad para coordinarse y para relacionar los esfuerzos que es el Estado el que tiene que proveer. Ahora, en los casos en donde no hay denuncia porque se naturaliza la violencia, ya sea por parte de la víctima o incluso por cierta complicidad familiar, ¿cómo se hace para intervenir en esa etapa? Es un tema bien complicado pero muy importante porque justamente los casos que conocemos públicamente son apenas la punta del iceberg y los casos que conocemos porque ha habido denuncias y tenemos un registro de denuncias, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires con la OBD, la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte, también siguen siendo la punta del iceberg, porque la mayor cantidad de mujeres víctimas de violencia nunca denuncian o denuncian después de muchos años. Cuando se trata de personas adultas, de mujeres adultas, que no quieren, no pueden, no saben, no desean denunciar, es importante saber cómo ayudarlas. Las formas de ayudarlas será tratar de fortalecerla a ella en su personalidad, en su capacidad de dejar de sentirse necesariamente sometida a esa relación de violencia, tal vez con un grupo familiar que la pueda apoyar, o un grupo de amigos, o un grupo de trabajo. Creo que todos tenemos la responsabilidad de nuestros espacios familiares, sociales y laborales, de estar alertas a las señales de la violencia. Como siempre decimos, nadie empieza por matar. La muerte es como la exacerbación de la violencia, lo más trágico, lo definitivo. Yo me quedo con esta figura de la punta del iceberg, ¿no? Porque se denunciaron 15 y posiblemente eran 30.
Y está en medio de esto no solo la violencia física, sino la violencia verbal, que no se denuncia posiblemente, ¿no? Algunos casos se denuncian, pero imaginen que si no le prestan atención a las denuncias de violencia física en algunos espacios, menos aún la violencia verbal. La violencia psicológica es la que es más extendida. En Argentina, otra de las cosas que necesitamos tener con urgencia es una encuesta nacional de violencia contra las mujeres que nos dé una idea de esto, de la base de la pirámide, de la idea de la dimensión real de la incidencia y prevalencia de la violencia en la sociedad. Con encuestas, entonces, solamente así vamos a saber de la cantidad que se denuncian, qué porciones del total de lo que está sucediendo en la sociedad. Y solamente así vamos a saber si los recursos disponibles para las mujeres que denuncian teóricamente alcanzan a qué proporción de la población afectada. Doctora, en la parte más baja de la pirámide hay un montón de cosas que no se han denunciado, hay un montón de situaciones anónimas que están esperando que alguien les diga a dónde recurrir, qué hacer en caso de ser víctimas de violencia. ¿Qué pueden hacer? El que hoy está escuchando, la mujer que hoy nos está escuchando y está desesperada por la situación que está viviendo, ¿dónde acudir? ¿Dónde recurrir? ¿A quién emitir un SOS? Yo creo que lo primero es abrirse a algún espacio de contención que pueda ser familiar o de amigos o de trabajo, alguna persona cercana, mujer o varón, que pueda ser empática respecto a la situación que vive y abrirse a contar eso. A perder el miedo, ¿no? Perder el miedo a contarlo y perder la vergüenza también de contarlo y asumir que las historias románticas a veces quedan solamente en las películas y que las parejas no siempre son para siempre y que eso no es en sí mismo un drama tan grande como es el drama de perder la vida o poner en riesgo la salud. Aquí tenemos una dirección clave, la Valle 1250, Oficina de Violencia Doméstica, el teléfono 4340-4600, esto es Corte Suprema, es uno de los recursos iniciales o uno de los tantos que tienen en este eslabón. En la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, sí, bien. Ayuda en Capital Federal, mujeres víctimas de la violencia, 137. A vos que estás escuchando en este momento y no sabés por dónde empezar, la ayuda en Capital Federal puede empezar por este lado también, 137, el número para que vos ahora, en este mismo momento, víctima de la violencia de género, puedas recurrir. Doctor, ha sido un placer, muchas gracias. Gracias a ustedes.